Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 66 al 72. Amén, hermanos. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de un fuego que no brinda calor. Un fuego que no brinda calor. Lo tenemos, hermanos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Puede tomar lugares, hermanos. Qué tremendo cuando Dios nos advierte sobre lo que puede pasar o lo que va a pasar en nuestra vida, y aún así nosotros pasamos por alto la advertencia de Dios. Amén. Dice el salmista, dice el proverbista, dice el sabio Salomón, que es como buey que va al matadero o como ave que se apresura a la red. Dice: así es aquel que sigue el camino de iniquidad. Porque Dios, hermanos, nos ha apercibido de una y mil maneras sobre lo que hay más allá si nosotros decidimos el camino que hemos de tomar. Dice: si escoges el mal, te va a ir mal. Va a haber muerte al final del camino. Pero eso te digo que escojas la vida, porque si escoges la vida, vas a obtener bendición tras bendición sobre tu vida. Bueno, el Señor, hermanos, ya le había percibido a Pedro lo que habría de suceder. Sin embargo, vemos ahí a Pedro precisamente. Vemos ahí a Pedro. Conocemos perfectamente la historia, hermanos. Esto es después de que aprendieron a Jesús y lo llevan delante de las autoridades. Y Pedro, hermanos, trata de seguir a Jesús porque Pedro hizo una promesa. Porque Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo te seguiré. Y si es preciso, hasta la misma muerte. Entonces Pedro va ahí, hermanos, tratando de cumplir lo que le prometió al Señor. Y lo vemos ahí, hermanos, en el patio de noche. La noche comenzaba a enfriar. Pedro se estremecía y no sabía si era por el frío o por los sucesos de aquella noche. Llegar los soldados, a prender a Jesús, haber sacado su espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. El caso es que Pedro, hermanos, se encontraba en una condición de excitación. Y está ahí, hermanos, dice que se calentaba ahí, ¿verdad? La gente que estaba ahí en aquel patio habían hecho una fogata y Pedro se acercó y ahí estaba, hermanos, pero no importa qué tan fuerte fuera la fogata, él sentía como si no calentara. Él quiere mantener su promesa. Él quiere mantener la promesa, aunque sea a medias. Y digo a medias
porque la oportunidad de haber permanecido con Jesús ya había pasado. Cuando aprendieron a Jesús, dice la palabra, que todos los discípulos salieron corriendo. También Pedro. Pero quizás mientras iba ya corriendo a esconderse, se acordó de la promesa y regresó, y dice la Biblia que seguía a Jesús de lejos. Él quería cumplir la promesa, aunque fuera a medias, ¿verdad? Ahí medio que me acerco, pero no tanto para no comprometerme. Él prometió que estaba dispuesto a morir por el maestro, pero ahora no sabe si es verdad lo que le prometió al Señor. Pero no solo eso, hermanos. En su afán de medio cumplir con su promesa, se mete en circunstancias que lo alejan cada vez más del objetivo de su alma, ser fiel al maestro. Finalmente, tiene que buscar otro lugar, otra condición que pueda darle el antiguo calor que había en su corazón, aquel calor que el maestro alimentaba con sus palabras de vida. Por eso quiero hablar acerca de esto, hermanos. Un fuego que no brinda calor. Hablando metafóricamente, porque en Cristo hemos encontrado ese calor, esa paz, ese consuelo, esa fortaleza, ese aliento para vivir, ese gozo para vivir. Pero a veces, hermanos, a veces empezamos a buscar eso que encontramos en Cristo en otro lugar. A veces empezamos a descuidar, hermanos, la calidad de nuestra entrega, de nuestra devoción, de nuestra fe, de nuestra consagración, y empezamos, hermanos, a ponernos en circunstancias riesgosas para nuestras vidas. Así que hablemos, hermanos, acerca de un fuego que no brinda calor. Y el fuego que no brinda calor, hermanos, es aquel que encendemos cuando nos asociamos con aquellos que no comparten nuestros intereses. Cuando empezamos a asociarnos, a juntarnos, a convivir con aquellas personas que no comparten nuestros intereses. Miren, hermanos, ¿qué hizo Pedro? Pedro cambió la comunión con Cristo, la comunión con los demás discípulos, con un grupo de personas, sabrá Dios quiénes eran, que estaban ahí en el patio, que estaban ahí calentándose. Quizás algunos eran, no sé, soldados. Algunos quizás eran personas que iban a ver qué estaba pasando con Jesús. Quizás algunos eran simplemente gente sin hogar que vieron la fogata ahí y se acercaron para calentarse un poquito en medio de la noche. Pero ¿qué hacían los que estaban ahí en el patio? ¿Qué intereses tenían? ¿Eran seguidores de Jesús? No. No, por el contrario, parece que eran enemigos de Jesús. Porque la criada, hermanos, inmediatamente señala a Pedro y dice, tú eres uno de ellos, en 2 ocasiones. Y después la misma gente, hermanos, que ven a Pedro como alguien diferente, como alguien que incluso habla diferente, y le dicen, sí, tú también eres tú eras seguidor de Cristo, porque eres Galileo y además tu manera de hablar es diferente. ¿Qué tenía que estar haciendo Pedro con ese grupo de personas? ¿Qué tenía que hacer Pedro en aquel patio? No tenía nada que hacer. Y a veces, hermanos, nosotros empezamos a asociarnos con gente que no abonan a nuestro desarrollo, que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Por el contrario, lo apagan. Por el contrario, nos señalan, nos juzgan, nos critican y nos llevan a hacer lo que Pedro tuvo que hacer. A maldecir, a negar su relación con Cristo. Ese es un fuego que no brinda calor. Cuando nosotros nos empezamos a asociar con personas que no comparten nuestros intereses. Decía el salmista, yo me alegré ¿con quiénes? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con los que comparten mis intereses. Yo no me alegré con los que me decían, vámonos al cine. No, y no porque ir al cine sea malo, pero no contribuye a mi desarrollo.
No dice, yo me alegré con los que me decían, vámonos a comer a un restaurante, vámonos de día de campo. No, y no porque sea malo, sino porque no contribuye a mi crecimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no nos convienen. Hay personas con las que no nos conviene estar. Menos si no tenemos la intención de hablarles de Cristo. Menos si no tenemos la fuerza para permanecer con nuestro testimonio firme como creyentes. ¿Qué hacía Pedro ahí? ¿Qué hacía Pedro ahí? Bueno, él podía decir, como lo vamos a ver más adelante, es que quiero cumplir mi promesa. Pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. No lo estaba haciendo de la manera indicada. Se empezó a asociar con personas con intereses diferentes y en los que en determinado momento, tuvo que darles cuenta de su proceder. Ya había intimado con ellos, ya había platicado con ellos. Es lo que nos deja ver la Biblia, el pasaje, porque si no, no le hubieran dicho tu manera de hablar te delata. No era malediciente, era una persona que mantenía ciertos principios porque había estado con el que tenía palabras de vida, pero no había testificado de Cristo. Si vamos a ir a un lugar con personas que no nos conviene estar, debe de ser solamente para hablarles de Cristo. Porque para eso es la luz, para alumbrar en las tinieblas. Pero si yo voy y me asocio ahí con los que están echando la cervecita, y luego me dicen, ándale, éntrale. Voy a buscar 1000 pretextos para no tomarla. Voy a decir, no, gracias. Yo ya no le hago a eso. Y luego me decía, eres cristiano. Pues, medio que voy a la iglesia. Porque cuando nos asociamos con gente que no nos conviene, hermanos, nuestro interés ya no es quedar bien con Cristo, es quedar bien con esa gente. Y mire lo que nos enseña el pasaje. Ni siquiera necesita ser personas muy importantes para nosotros. ¿Quiénes eran los que estaban en el patio? No eran amigos de Pedro, no eran parientes de Pedro, era una criada, era gente desconocida. Pero sin embargo, hermanos, cuando Pedro se empieza a asociar con ellos, siente que tiene cierto compromiso con ellos. Por eso cuando lo empiezan a descubrir, él tiene que terminar maldiciendo. Y diciendo, no sé quién es ese hombre, ni lo conozco. Un fuego que no brinda calor, hermanos. Mire, la palabra dice, no erréis. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Ahí lo dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33 y 34. No erréis, no se equivoquen. No piensen que escuchar a otros hablar cosas perversas, que no piensen que escuchar a otros incluso cantar, porque a veces decimos, es que ¿qué tiene de malo escuchar eso? Corrompen las buenas costumbres. Usted y yo que estamos tratando de llenar nuestro corazón de Cristo y empezamos a escuchar a gente maldiciendo, y empezamos a escuchar gente que habla en doble sentido. Y empezamos en convivencia con aquellas personas que no tienen temor de Dios. Empieza a corromper nuestra vida, nuestra relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesucristo con Belcebú? Lo dijimos en una predicación hace tiempo y suena fuerte. Pero si usted y yo somos seguidores y servidores de Cristo,
¿A quién siguen y a quién sirven los del mundo? Usted sirve a Cristo. ¿Sabe a quién sirven los del mundo? A Satanás. Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Porque él es homicida, porque él es mentiroso desde el principio. Así que cuando estamos escuchando a alguien de mentir, de robar, de ser infiel, estamos escuchando el testimonio de hijos del diablo, de servidores del diablo. ¿Qué comunión tengo yo ahí? Si no estoy ahí para alumbrar, si no estoy ahí para hacer sal de este mundo y señalar la corrupción que hay y decirle a esa persona, tú necesitas a Cristo, arrepiéntete para que Él cambie tu vida y te haga una persona diferente. Si no estoy ahí para eso, me estoy asociando con ellos. Porque el que conmigo no es, dijo Cristo, ¿qué? Contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Aquí no hay puntos medios, hermanos. En el seguir a Cristo no hay puntos medios. Aquí o soy o no soy. O sirvo o no sirvo. O estoy ardiendo o estoy frío, porque al tibio lo vomitará de su boca, dice la palabra del Señor. No erréis. No os unáis en yugo desigual, sigue diciendo el apóstol Pablo. Fíjese, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. Sin embargo, hermanos, Pedro, ahí está, en el grupito, en aquellos que nada tenían que ver con Cristo. Y a veces nos asociamos con personas que no comparten nuestros mismos intereses. Pedro se asoció con desconocidos, pero en muchas ocasiones nos asociamos con conocidos, con familiares, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas. Y no señalamos nuestro compromiso con Dios. Nuestro compromiso primordial es con Cristo. Y me ha tocado escuchar personas que saben que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su familiar, su amigo anda en camino de iniquidad. Y dice, pues ¿qué quiere que haga, pastor? ¿Tengo que apoyarlo? No. No puede apoyarlo. Porque nuestro compromiso es con Cristo. Y en cada oportunidad le hemos de señalar a aquella persona la necesidad que tiene de arrepentirse, de volverse a Cristo, de decirle, estás haciendo mal, vas por mal camino. Cristo te ama, vuelve a sus pies, entrégale tu vida a Cristo. Y si nos dejan de hablar y nos dan la espalda y nos dicen locos, fanáticos, lo que sea, no importa. Pero no hemos de comulgar, hermanos, con las tinieblas. No debemos de comulgar con lo que ofende a Cristo. No podemos. Porque entonces estamos buscando un fuego que no brinda calor. Nos estamos apartando de la zarza ardiendo. Nos estamos apartando del calor que verdaderamente Dios da. Y estamos buscando algo que no va a llenar verdaderamente nuestro corazón. Algo que no va a satisfacer nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, un fuego que no brinda calor es aquel que encendemos cuando estamos buscando salvar nuestra vida, pero la terminamos perdiendo. Es sencillo seguir a Cristo, hermanos, mientras no demanda nada difícil. Es sencillo decir soy cristiano
cuando todo va bien, cuando es placentero, cuando es incluso divertido. Pero cuando las cosas se ponen exigentes, es más fácil decir yo no soy un fanático. Sí, yo amo a Cristo, pero no, eso es de más. Eso. Pedro, hermanos, qué tristeza es la situación de Pedro. Pedro, el que caminó sobre el mar. Pedro, el que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine, que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven, Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y caminó, se hundió, pero también caminó, fue el único. Pedro, el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, el que dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, hermanos, el que le dijo, aunque todos te dejen, yo no, Señor. Pero cuando aprenden a Cristo, sale corriendo. Y después está ahí tratando de cumplir su promesa. Pero en realidad, hermanos, no había aprendido a amar a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por eso allá en el Evangelio de Juan, cuando Cristo llama a Pedro aparte y le dice, Pedro, después de haber resucitado, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro, mire, Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas con el amor incondicional con el que Dios nos ama? O sea, ¿me amas con amor ágape? Con el amor que todo lo entrega, con el amor que todo lo sufre, con el amor que todo lo soporta, con el amor sacrificial con el que yo los amé y di mi vida por ustedes. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. ¿Y sabe qué responde Pedro? Me caes bien. Es lo que Pedro le está diciendo. Me caes bien. Pedro le dice, te amo, pero no con ágape, con filios, amor de amigo. Por eso el Señor le sigue preguntando. Y finalmente Pedro se quebranta y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y aprende a amarlo al punto que sirve toda su vida y está dispuesto a sufrir por Cristo. Pero antes de eso no. Pedro se amaba más a sí mismo. Pedro se amaba a sí mismo. Por eso cuando lo empiezan a señalar la criada, ahí está Pedro, hermanos, pensando que está siendo fiel a Cristo, a la promesa que le hizo a Cristo, porque ahí está como quiera. Ahí está viendo a Jesús de lejecitos. Cómo lo están escarneciendo, cómo lo están maltratando, cómo lo están humillando, lo están escupiendo, lo están abofeteando. Y Pedro ahí está como quiera, soy solidario porque aquí estoy. Pero cuando llega la criada y dice, tú eres seguidor de él. Ahí la vio en serio, hermanos. Ahí sintió que el fuego le llegaba a los aparejos. Y dijo, no, yo no lo conozco. Y se aleja un poquito, pero ahí sigue. Y va otra vez la criada y le dice, sí, tú también andabas con ellos. Y los demás dicen, sí, se me da que sí, porque eres Galileo y tu manera de hablar te delata. Ahí Pedro sintió que no había escapatoria. Ahí era el momento de decir, sí, yo soy seguidor de Él y Él es el Salvador y Él es el Hijo de Dios. Ahí era el momento. Pero Pedro estaba más preocupado por salvar su vida que por seguir a Cristo. Muchas veces no sabemos qué tan dispuestos estamos a seguir a Cristo hasta que viene la prueba, hasta que viene la enfermedad, hasta que viene la crítica,
hasta que vienen las carencias. Y hay gente que se va. Y hay gente que le da la espalda a Cristo. Porque como dijo Cristo a aquella multitud, vosotros me siguen porque les doy de comer. Porque mientras Cristo, o mientras el seguir a Cristo es fácil, todo el mundo está. Pero cuando empieza a exigir fidelidad, compromiso, responsabilidad, sienten el yugo muy pesado, porque están más interesados en sus intereses que en seguir a Cristo. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es algo que a veces no hemos entendido. No hemos entendido que nuestra alma vale más que las cosas más maravillosas de este mundo. Que nuestra relación con Cristo vale más que cualquier riqueza, que cualquier amor, que cualquier beneficio que este mundo pueda dar. Pedro amaba más su vida que a su Salvador. Pedro amaba más su seguridad que su Salvador. Pedro se amaba más a sí mismo que a Cristo. Y hay quienes más que, hay muchas personas, hay quienes aman más sus diversiones, sus placeres, sus trabajos, su bienestar. Y eso parece lo más sensato, lo más normal. Pero Cristo dice que el que busca salvar su vida, la perderá. Que el que ama más las cosas de este mundo, que le dan satisfacción temporal, terminará perdiéndolo todo. Todo. Esta parte, hermanos, tiene que ver con el amor por lo temporal. Fíjese, Pedro mismo había estado dispuesto a dejar muchas cosas. En aquella ocasión Cristo le pregunta a Jesús, después de que el rico que quería seguir a Jesús se desanima y termina yéndose, y Jesús les dice qué difícil es que un rico entre a la vida eterna, porque aman más las riquezas. Y entonces Pedro, hermano, no pierde oportunidad y le pregunta al Señor, Señor, nosotros hemos dejado casa, padre, madre, hermanos, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué recibiremos? Y el Señor le responde, dice, de cierto te digo, que recibiréis la vida eterna, pero aparte 100 veces más de lo que dejaron en esta tierra. Pedro sabía que convenía seguir a Cristo. Pedro sabía que valía la pena morir por Cristo. Sin embargo, cuando la vio de veras, hermanos, cuando amenazaba su vida, entonces dice, no lo conozco. Y si no nos hemos enfrentado a situaciones como esas, créalo, estamos cerca de que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones. En el país de las libertades, como es Estados Unidos, están metiendo presa a predicadores, nada más por predicar en la calle. Necesitamos, hermanos,
acercarnos a la verdadera fuente de calor, que es Cristo. Finalmente, hermanos, un fuego que no brinda calor es aquel que encendemos cuando tenemos buenas intenciones, pero nos falta la firmeza para ser fieles. Dice un dicho popular, que de buenas intenciones, ¿qué, hermanos? No. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno, si quiere decirlo así. Porque todo mundo tiene buenas intenciones, hermanos. Todo mundo tiene buenas intenciones. El que termina siendo infiel a la esposa dice, es que esa no era mi intención. No, la intención de él era ser fiel, pero terminó siendo infiel. El que termina haciendo cualquier otra cosa, es que no era mi intención. Yo tenía buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones. Nadie lo puede acusar de que iba siguiendo a Jesús para negarlo. No. Pedro tenía buenas intenciones. Él quería ser fiel. Él quería cumplir su promesa. Pero le ganó el temor. Le faltó la fuerza para mantenerse firme. Y esto es lo que sucede cuando descuidamos nuestra vida de oración. ¿Por qué Pedro, hermanos, el que caminó sobre el agua? ¿Por qué Pedro, que fue el primero que se dio cuenta que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Por qué Pedro termina negándolo? Vamos a dar unas horitas más atrás. Cuando Jesús los llama a orar. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Dormido. Y mire que Jesús ya le había advertido. Jesús ya le había dicho antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Jesús ya le había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como el trigo. Y yo estoy orando para que tu fe no flaquee. Pero no bastaba que Jesús orara para que su fe no flaqueara. También él necesitaba orar. Pero Pedro no estaba orando. Pedro se quedó dormido. Y cuando llega el momento de sacar fuerzas para permanecer fiel, no las tiene. No las tiene. Yo no he conocido a un cristiano, hermanos, que caiga porque quería caer. Yo no he conocido a un cristiano que se aparte del camino de Dios porque quería apartarse del camino de Dios. No. No, pastor, yo quería ser fiel. No, pastor, de veras, mi anhelo era servir a Cristo. ¿Por qué no lo logró? Las buenas intenciones no bastan, hermano. No bastan. Todos quieren ir al cielo, decía aquel rockero. Pero nadie deja de pecar. No bastan las buenas intenciones. Todos quieren tener dinero, pero nadie quiere trabajar. No bastan las buenas intenciones. No basta decir yo quiero seguir a Cristo. No basta decir, Señor, yo te voy a ser fiel, yo te voy a seguir. Aunque todos te abandonen, yo te voy a seguir. No basta. Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús oraba y Pedro dormía. Por eso en el momento de la prueba le faltó fuerzas. Y lo único que le quedó a Pedro fueron las buenas intenciones. Oiga, es triste cuando sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Qué triste es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Mire, la mujer que tenía flujo de sangre, de la que nos habla
los evangelistas. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué dijo? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Sabía lo que tenía que hacer. Había obstáculos, sí. Había muchas cosas que tenía que vencer. Tenía que abrirse paso entre la multitud. Tenía que enfrentar infinidad de cosas. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Zaqueo sabía que quería ver a Jesús. Y tenía obstáculos. Había mucha gente. Él era chaparrito. Pero hizo lo que tenía que hacer. Pedro sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Intentó, pero las buenas intenciones no son suficientes. Qué triste es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Nicodemo sabía, hermanos, que tenía que entrevistarse con Cristo y fue y lo buscó aún de noche. Pedro sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Usted y yo, hermanos, sabemos lo que debemos hacer. Que no nos falte la fuerza para hacerlo. Que no nos falte la fuerza para hacerlo. Para poder ser fiel a Cristo, necesitamos, hermanos, mantener la comunión con Él. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que están dispuestos a pagar el precio. Los que están dispuestos a sacrificarse verdaderamente. Los que prefieren quedarse solos antes que negar a Cristo. Los que prefieren vivir sin nada antes que negar al Señor. Es importante, hermanos, porque todos los días enfrentamos esta disyuntiva. En las cosas más mínimas, desde las más mínimas. ¿Me levanto un poquito más temprano para orar? ¿O amo más mi sueño, mi descanso, que mi comunión con Dios? ¿El dejar a un lado el celular y las redes y ponerme a leer la Biblia? ¿O amo más mi entretenimiento que lo que el Señor tiene que decir? Desde las cosas más mínimas hasta las más grandes. Hasta el punto de llegar a Pedro. Pero dice la palabra, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho tampoco. Porque es un proceso. Porque es un proceso. Si yo no sé cuántos son 2 más 2, difícilmente sabré cuántos son 1500 más 250,000. Difícilmente. El que no es fiel en lo poco, no lo será fiel en lo mucho. Pero el que es fiel en lo poco, en las cosas cotidianas, en las cosas de todos los días. Allí a lo mejor diga, no, yo nunca voy a negar al Señor. A mí si me paran frente a una pistola, yo voy a decir, Señor, yo muero por causa de ti. ¿Sabe cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si va a ser cierto? En las pequeñas cosas. Dedico tiempo para orar. Dedico tiempo para leer la palabra. Fortalezco mi comunión con Dios. Le digo que no a otras personas porque mi prioridad es Cristo. Eso me va diciendo si sí lo podría lograr o no. Podemos acercarnos a muchos lugares, hermanos, en busca de calor para nuestra alma.
Podemos buscar muchas experiencias o emociones que nos proporcionen la paz y la seguridad que nuestros corazones necesitan. Pero siempre al final terminaremos como Pedro, llorando amargamente en un rincón solitario. Pero si nos acercamos a Cristo y lo seguimos fielmente pese a todo, no importa si aquí perdemos todo, habremos ganado la vida, habremos ganado la carrera. Porque lo de este mundo, hermanos, es pasajero. ¿Cuánto va a durar? 80 años, 100 años. Se pasarán más rápido de lo que se imagina. Se pasarán más rápido de lo que se imagina. Pero la eternidad es eterna. La eternidad no se acaba. Pedro, hermanos, terminó llorando amargamente. Pero Dios nos habla para que usted y yo reforcemos nuestro compromiso con Dios. Reafirmemos nuestra fidelidad a Dios. Póngase de pie, hermano. Le invito a pasar este altar. Y a decirle al Señor, no solamente palabras. Dios no quiere oír que lo seguiremos hasta el final. El Señor no quiere escuchar que le seremos fiel hasta la muerte. Dios quiere vernos día a día caminar en sus caminos. Renunciar a lo que nos estorba. Negarnos a nosotros mismos por causa de Él. Dios quiere ver en nosotros acciones que respalden nuestros dichos. Acciones que demuestren que no solo tenemos buenas intenciones, sino que en verdad estamos comprometidos. En verdad le seguimos cada día y hasta el final. Oh Padre bendito, venimos delante de tu presencia.